Uf. Bueno, yo estuve leyendo algo y lo quería traer. Lo compré en la FED del año pasado, ¿fue? Cuando estuvimos por ahí dando vueltas, aquí en La Plata. Sí, Fue ya me el año pasado, acuerdo, ¿no? me acuerdo. Nos sacamos una foto con un libro, ¿te acuerdas? Nos sacaron una foto con un libro. Nunca lo leímos. Pésimo. Pero bueno, siempre hay vueltas porque yo he traído el libro que he comprado hace un año, quizás ya más o menos. Tenés una obsesión, tenés un problema. Vamos a arrancar por ahí. En algún momento he desarrollado una obsesión con Roberto Arlt, más allá de su literatura, con comprar todo lo que veo de él. Es ya una obsesión consumista, ya pasa por... Tengo igual mis límites, digo, hay veces que veo ediciones, compilaciones que no compro, no es que... Pero siempre que aparece algo nuevo, algo medianamente nuevo, en algún momento creo que se me va a terminar el asunto, pero siempre compro algo, excepto las obras de teatro. Las obras de teatro no las compro. Mal. ¿Por mal, qué? mal. Yo tengo el jorobadito. Sí. ¿Vos también? Vos el jorobadito. Ahora salió una edición nueva. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Salió al aire! ¿Cómo? No hizo ningún gesto, no se vio. Pero sí, tengo esa obsesión. Hace poco, el último libro que compré fue en Mar del Plata. Lo quemó. Bueno, está bien, se lo merece. Se lo porque merece, porque que la es gente malo. vea todas las cosas que nuestro productor no hace detrás de cámara. Es malo. Gracias, Facu. Gracias, Fasco. El último libro que compré fue en Mar del Plata, en una librería que yo no conocía, abajo del Torreón del Monje, para quien conozca Mar del Plata. Si no, pongan Google Maps, porque no me acuerdo la dirección exacta. Que era una edición del Amor Brujo con un prólogo de un profesor de allá, de la facultad de allá, de Mar del Plata. Muy interesante, nada más lo quería traer a colación porque lo perdí. ¿Lo perdiste? No sé dónde está, boludo. No sé dónde está. Y no lo saqué de ningún lado, quizá quedó en la mudanza, en alguna casa y estoy bastante Capaz enojado. que te pasó como el libro de María Enríquez que te regalé firmado por María Enríquez. Roberto Art. Cortemos con esto que acaba de pasar. Pero lo tengo que conseguir, porque yo tengo un libro firmado por Mariana Enríquez que yo dije en 40 años. Que se lo regaló. No me lo regaló, eso es mentira. Me tocaba a mí, Luciano. Bueno, no y importa. yo te dije, lo tengo, te lo regalo. Sí, y yo pensé que en 40 años lo podía vender. Dije, en 40 años, ¿sabes cómo lo reviento con la firma de Mariana Enríquez? No es que nos quedábamos esperando la firma, tampoco estaba ahí. No. Fuimos a su show de teatro y te regalaban un libro firmado en la butaca y justo me tocó la butaca con el libro firmado y yo dije, mira, yo el libro lo tengo, tomá amigo, te quiero mucho, nos abrazamos, lloramos y el tipo lo perdió. Pierdo cosas, yo pierdo Escuchá, cosas. pará, te iba a decir, Sí. Edasa sacó como un ejemplar de bolsillo muy chiquitito del jorobadito. Listo, ya está, lo tengo que Muy lindo. conseguirlo. Es precioso. Mándamelo, por favor, soy el primer coleccionista de arte. Traje Las Aguafuertes Silvestres, editado por Hemisferio Derecho Ediciones. Una muy linda edición. Y lo traje porque dentro de... Creo que ya no hace falta explicar lo que son las aguafuertes porteñas, pero son estas aguafuertes que publicaba Art, que ya tienen su recorrido y explican lo que fue la Buenos Aires, sirven como un mapeo, digo, hay análisis sobre análisis. Lo que pasa es que me parece interesante las aguafuertes silvestres. Él cuando termina de publicar Los Siete Locos, en medio de escribir Los Siete Locos, estaba medio jugado con el tiempo. Él lo quería enviar a un premio. Sí. Y él estaba jugado con el tiempo, con el diario donde laburaba. Él se pide una licencia. Dice, che, no llego, me tengo que pedir una licencia. Le dan la licencia, él llega a escribirlo muy jugado, termina obteniendo un tercer puesto, igual no gana. Me tendría que fijar quién ganó, no recuerdo, pero él termina en un tercer puesto. Y después de eso, a Art le agarra lo que podría llamarse hoy en día una crisis nerviosa. Está al borde de una crisis nerviosa. Bien. A él le aquejaban dolores, está mal, está nervioso, está estresado. Él escribe la literatura esta. Llegar a Los Siete Locos me volvió medio loco, valga la redundancia. Era el octavo. Era el octavo. Y en los jefes de él, unos jefes ingleses, le dicen, che, ¿por qué no te vas un rato a Sierra de la Ventana? Al lado de mi pueblo. Al lado de tu pueblo. ¿Por qué no te vas un rato a Sierra de la Ventana? Que había un campamento que salía a 70 pesos, 15 días en ese momento. Y a un predio que era parte del Young Men Christian Association, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA, que es la del tema. Sí. Bueno, ellos tenían ese campamento en Sierra de la Ventana, ese predio. Mirá. El chabón acepta irse. Dice, un tipo ligado
100% a Buenos Aires, a sus ciudades, un porteño de ley, como se dice. Me voy a ir, dice. ¿Qué pasa? Es que él ya se había tomado la licencia para escribir Los Siete Locos. Entonces el diario le dicen, sí, andá, pero no podés dejar de laburar. Me vas a tener que seguir enviando cosas. Él dice, bueno, voy a hacer las aguafuertes silvestres, dice. Entonces lo que narra Art en sus 15 días, spoiler, no llega a los 15 días en Sierra de la Ventana, dice, yo te mando una vez por día y peripecias allá por Sierra de la Ventana. Sí. Acá hay un prólogo muy lindo en el que explica que manda 8 aguafuertes. Se divide. Las primeras 4 es el asombro total, la belleza de la naturaleza, un Art sorprendido, un Art que se empieza a asemejar a sus personajes de Los Siete Locos, a aquellos que decían, la ciudad nos vuelve menos hombres, la ciudad quita nuestro sentido aventurero, heroico, la ciudad te saca todo eso. Ese es un Art parecido a eso. Él empieza a decir, se cruza con un hombre que lo apoda el pibe laburo, que es un pibe que dejó el laburo para ir un mes al campamento y que todo el tiempo cavila y él lo ve y es un personaje en sí mismo de Los Siete Locos, los lanzallamas o del Amor Brujo, podría ser un personaje que es un tipo que habla y que se lo cruza cuando él ya está en Sierra de la Ventana, se lo cruza frente al río y empieza a cavilar y dice, ¿para qué existirán las ciudades? Dice, ¿para qué hay que laburar? Y todo así, y Art completamente flasheado con la naturaleza, de repente incluso en un momento dice, hasta me puse poético acá. Empieza a hablar de las montañas, de los colores azules, violetas, de lo lindo que es acá, del tiempo que corre distinto. Y él entra en esa. Polémico como siempre, eso es una discusión que podemos hablar, es otra época y al mismo tiempo Art no era quizá el tipo más progre de los 30, un tipo que estaba un poco obsesionado con las menores, eso puede chocar. Si pensamos Quiroga, Lugones. Estamos hablando de exactamente ese tipo de escritura, de gratis encima, porque uno la ley dice no es necesario esto. Claro. No tiene correlación con nada. Lo interesante de esto es que Art, en las primeras 4 es su asombro. Y en las últimas 4 se empieza a ver un odio por la naturaleza, un odio por lo que pasa allí, y una nostalgia nuevamente de la ciudad. Lo que dice ese prólogo es que se divide en eso. A mí lo que me parece es, él ya en la primera aguafuerte, cuando está yendo en el tren, o en la segunda, él menciona, aquí, cuando está hablando del jefe, él dice, pienso que estoy libre, que me he escapado de la ciudad infernal, que esta noche dormiré en una carpa como un discípulo de Robinson Crusoe. Pienso que mañana andaré navegando por este río que murmura entre las piedras mojadas. Muchachos, ¿quién hubiera nacido rico? Él dice eso. Pero el pienso, el verbo de pensar, yo creo que Art ya fue sabiendo que ese no era su lugar. Que Art es un animal de ciudad. Inclusive en el asombro se nota. Sí, que es un asombro muy casi hasta paródico. Hasta paródico. Rosa la parodia, dice, miren a estos muchachos. En un momento habla de que se toman 4 cafés con leche para el desayuno y eso en la ciudad no se puede hacer. Y él la asombra, pero todo suena a parodia, digamos. Hay un análisis muy interesante que él todo lo que ve en Sierra de la Ventana lo analiza casi como un mapa de Buenos Aires. Porque su interlocutor, y él lo dice explícitamente, es aquel que está yendo al trabajo con el diario y está leyendo. Él habla, todo el tiempo lo interpela y él le compara los árboles con los edificios. Él nunca dejó la ciudad. Él fue a Sierra de la Ventana pensando Sierra de la Ventana con el mapa de la ciudad. Entonces ya ahí comete un error que es, ya, no un error, pero ya hay una nostalgia desde el vamos. Ya él nunca dejó la ciudad. Al cuarto día aparece un tipo que aquí quizá está la contradicción de él, que él empieza a decir, no se necesita en la ciudad, todo hombre necesita del campo, todo hombre necesita sentarse frente a la orilla, dormir tranquilo, dormirse a las 9, levantarte a las 6, disfrutar, pero él está de vacaciones igual. Se compara, él dice, yo no soy igual un tipo que labure, dice, no laburo 15 horas lomeando cosas, sí. Eso es distinto, pero en un momento llega un tipo, y se fue a la asociación de cristianos, eso ya es un error quizá de él, porque él se sorprende, en un momento empieza a decir, estos son todos unos boludos, básicamente, no sé qué esperaba de una asociación de cristianos, dice, no se puede bailar, no hay mujeres, dice Art, no hay nada para mirar, tenemos que levantarnos acá, desayunar a esta hora, esto es peor que la ciudad, empieza a decir. Y de repente cae un tipo que es un personaje también, es un personaje de sus novelas, cae un tipo con una vitrola.
Y él se emociona completamente, lo mira y lo empieza a tratar de héroe. Y le dice, vos no estás entendiendo lo que hiciste, porque es un tipo que trajo una vitrola y trajo el tango de Buenos Aires. Sí, y sí, ahí sí. se desconfigura Art. Quizá ahí ya dice, bueno, ya esto no lo soporto más. Él escucha el tango y dice, ya está, no puedo estar más acá. Tiene un último atisbo de decir, empieza a escuchar que menciona, va a estar el campfire, esta noche va a ser el campfire. ¿Qué es el campfire? Él habla, el agua fuerte del campfire. Dice, no, es un evento que se hace, un divertimento, un baile. Va al campfire, todo emocionado, con el pibe laburo, que es un apodo increíble, tiene El un pibe nombre. laburo es increíble. Pibe laburo, que él lo menciona, le agradece, dice, no sé qué hubiera sido de su estadía sin el pibe laburo. Iban al campamento, y en el campamento lo que ocurre es que cantaban himnos, cantaban salmos, no se podía hacer nada. Entonces ahí él dice, mañana me voy, y la siguiente agua fuerte él se tenía que ir 15 días, que tenía la licencia del laburo. Él en 8 días agarra el tren, dice yo me voy, se levanta, y la última agua fuerte la escribe llegando al tren, y es una agua fuerte impresionante porque es una poesía total a Buenos Aires. Empieza a hablar desde como la nostalgia tanguera de volver, ¿no? De volver a la ciudad. Es volver al Buenos Aires. Mira, a ver si encuentro. Ahora el tren corre en los rieles, nubes de polvo se alzan del camino. En el coche comedor se masca tierra. Tierra en cualquier parte donde se apoya la mano. El crack, crack en cada juntura de riel. Las sierras que palidecen remotas. Son nubes leves ya. Ya pensándolo como algo. Sí. Me queda la mierda. Bueno, habla de los como que algo quedan. dejado atrás. Sí, y termina como diciendo, cuando bajamos en Constitución, ese viaje parece un mal sueño del que despertó uno en la noche. Estamos hablando que pasó 8 días en un hotel, digamos. Está muy lejos de ser un mal sueño. Digo, yo creo que esto representa muy bien lo que fue Art, lo arraigado que estaba a la ciudad de Buenos Aires, y sí me interesa la contraparte y que se ha analizado de cómo Art ve a la ciudad, digamos. Hay gente que dice que, digamos, sí, las aguafuertes son una construcción mítica de Buenos Aires, ya de por sí. Yo aprendí muchas cosas de Buenos Aires leyendo las aguafuertes y pensando que son reales, sean o no. Digo, la construcción literaria construye a la Buenos Aires. Si Art la miraba con nostalgia a la Buenos Aires y pensaba en una ciudad pasada o en una ciudad futura, esa es una discusión. Yo creo que es muy ambiguo en ese sentido. Qué sé yo, los personajes de los Siete Locos, muchos de los personajes desdeñan a la ciudad. Digo, y eso me parece interesante. La contraparte entre este Art que todos entendemos como el primer escritor que trajo la ciudad con sus lunfardos, con sus modismos, con sus personajes. Que se metió en el entretejido de la ciudad. Que se metió totalmente, como nadie, creería yo. Pero que al mismo tiempo él deslizaba esos personajes esa contradicción de la ciudad. La contradicción más de izquierda de Art, que es el odio por el laburo. La comprensión del laburo y el tiempo de producción del laburo. Digamos, es un tipo que se fue de vacaciones porque no se pudo pedir una licencia más y seguía escribiendo, digamos. Él se escapó de la escritura porque los Siete Locos, él en sus palabras, hay cartas que escribe que está mal, que está estresado, que le duele la espalda, lo mandan ahí para descansar un poco y el remedio es seguir escribiendo. Él tiene que seguir escribiendo. Sí, total. Y pensaba también en esto del hartazgo por el trabajo y demás. Eso que están los Siete Locos y que estaban en el propio Art, en su vida privada, de hacer algo que lo salve, ¿no? Sí. De no tener que trabajar más y pegarla, como quien dice, esto de esa obsesión por el punto de la media, que no se corra. Digo, todo eso de inventar algo que lo salve. El arte inventor, digamos. Claro, y que lo deje fuera del sistema de la ciudad. Sí, es más, mirá, aquí el pibe laburo, él explica, están hablando, es curioso este pibe laburo, habla, dice 2 o 3 palabras, luego se calla y mira a la distancia. Cuando estábamos en la mesa se asomó un rato a la ventana y dijo, yo tengo pasta para linchera. Un rato antes exclamó, habría que inventar una máquina para vestir y alimentar a los hombres. Los demás lo miran y se asombran, piensan, este es un fiacún. Yo creo que no, pibe laburo no es un fiacún, es una fuerza, pero una fuerza sin actual destino, una fuerza triste porque no tienen que emplearse. En tanto pibe laburo mira a la distancia, tiene nostalgia de una paz eterna, de un viaje vaya a saber a qué rincón del planeta,
y su aburrimiento no es el aburrimiento del que no sabe en qué emplear su tiempo, sino del otro individuo que se encuentra en un mundo lleno de deberes estúpidos y sin atractivo alguno. Tremendo. Es ese Art que se quiere escapar de lo que él mismo escribe en el prólogo de Los Lanzallamas, que es, él escribe rodeado del tiempo laboral, de papeles, él no escribe como a él le gustaría sentarse a escribir, Sí. pero hay una especie de, y yo no le diría nostalgia, ese deber es tan fuerte, está tan inculcado en esta ciudad, en la Buenos Aires del 1930, digamos, en el sistema de producción laboral capitalista, que él lo tiene instaladísimo. Y no puede, yo creo que ciertos personajes en sus obras son ese escape, digamos. Lo mismo sus críticas al laburador clase media, al entendido como la persona que quiere construir a su familia desde las bases cristianas, digo, él no puede igual escapar de eso. No. Porque igual, incluso él se separa previamente a eso y a él también le suma ese malestar de separarse de la familia. Entonces me interesa la contradicción de ese Art, que quiere escapar, que no puede, más allá de que lo pensemos como el hombre de ciudad, no creo que haya estado tan cómodo. Y Mira, encontrar en su literatura ciertos escaparates en sus personajes, en aquel personaje que te habla de casi de una aventura, de un desierto, de irse de la ciudad. Mira, yo lo linkeaba en esto que decís del trabajo y del hartazgo y de cierto rito laboral con las aguafuertes de Quinquela Martín. Bien, Quinquela sí. Martín tiene todo una seguidilla de cuadros que se llaman aguafuertes y que componen un rito, que es el rito del trabajo. Todos los cuadros integrados en las aguafuertes de Quinquela Martín son muchos hombres trabajando, puerto, Sí. La Boca, puerto, enorme, centenares de hombres trabajando y componiendo entre todo un rito, que es el rito del trabajo, ¿no? Haciendo una cadena de pasamanos, cargando cosas, bajando, colgando de un barco prendido fuego. Pero siempre la idea del rito y del trabajo y del hartazgo, y más que del hartazgo, de todo lo que te podés acostumbrar a hacer eso. Sí. Que ¿Cuánto lo puedes automatizar? Está muy, muy potente y muy claro en esas aguas fuertes de Quinquela Martín, que recomiendo que la busquen también ahí en internet, que son increíbles. Y componen esto, un rito y el rito del trabajo y medio un trabajador vencido. Sí. Es más, en un momento, para ir cerrando, él escribe en el prólogo, digamos, que escribe, perdón, que no me acuerdo el nombre, que escribe Juan José Guerra y Lucas Rupel, una editorial de Bahía Blanca, no lo mencioné, escriben, en consecuencia, si no hacer nada expresa una forma económica de resistencia, mostrarse no haciendo nada, como se muestra quien vagabundea por la ciudad, es su forma política, escribe. Muy interesante para pensar esto, el choque entre la ciudad, el trabajo y lo automatizado que estaba Art, siendo víctima de tener que correr tras las horas del diario para llegar a fin de mes y no estando acomodado como otros escritores que él denuncia en la comodidad de su casa, que también se puede discutir eso, ¿no? Sí, porque esto lo cuenta Piglia, Art cobraba más por sus notas que Borges. Claro, por eso se puede discutir. Después por ahí se las patinaba, ¿no? Sí, Uno nunca sabe. está bien. Bueno, hermosa columna ha traído Luciano Montoya hoy con las aguafuertes silvestres de Sí, Roberto Art. Sigan a la editorial HD Ediciones en Instagram, que tiene de todo. Tiene ensayo, poesía, narrativa y es de Bahía Blanca. Perfecto, nos vamos a una tandita y volvemos con nuestro querido amigo que lo extrañamos mucho, Que no murió. el Turco Jalid. Según la RAE, una trinchera es una